Demos la gloria al Señor por estas alabanzas hermosas, alabanzas al Padre bendito, Rey nuestro, Baruch Adonai. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Señor nuestro Dios, Rey del universo, por tu poderosa palabra fueron creados los cielos y la tierra, y por ella todas las cosas subsisten. Tú hablaste y fue hecho, ordenaste y existió. Tu palabra permanece para siempre, es fiel, verdadera y eterna. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos regalas. Y una palabra que el Señor me ha regalado, y es que nos estamos en un tiempo tan hermoso, hermosamente determinante, donde tenemos que escoger a dónde queramos estar. Hoy, Dios te bendiga, hija mía. Hoy el Señor me regaló una palabra, y de que está aquí, ¿verdad? Pero león rugirá. Si ruge león, el rugido del león, hermano, puede haber leoncillos, todo aquello, pero son bestias del campo. Pero el nuestro es eterno Dios, el león de la tribu de Judá, el Rey eterno. Amén. Hoy te quiero decir que Cristo te ama. Nuestro Dios es hermoso. Y como dice esta alabanza, amarás a Jehová tu Dios, el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Deuteronomio 6 lo recitó el Señor Jesús cuando estaba en el desierto, camino a hacer el mandato, la visión y la misión por el cual fue enviado. Por amor a nosotros, nuestro Padre lo envió, y Él lo recitó en el desierto. Escrito está. Amén. El Shema es aquella palabra que dice que escuchan. Es para los que escuchan y ponen en práctica. Dice Deuteronomio 6, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, no sabe qué. Mi hija, si le hace cuenta, pequeña las cantaba. Tenían oído para cantarlas y yo no las entendía, pero ella las cantaba. Y yo declaro en el nombre de Jesús que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. El Señor va delante de nosotros, vamos saliendo. Es un tiempo de conquista hermosa, es un tiempo donde tenemos una misión y es predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Pero la palabra que el Señor me dio acá en Deuteronomio 6 es la palabra de la iglesia, el cual el Señor me hizo jurarla. Y fue un honor para mí ser invitada al ministerio del Reino de los Cielos, al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el Señor aquí, después de dar los mandamientos, el gran mandamiento. El gran mandamiento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y cuando el Señor le habla a su pueblo, le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre solo jurarás. Cuando Jesucristo, Satanás y Jehová le reprenda, le ofreció los reinos, Él le dijo: yo soy tu Señor. Escrito está. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre solo jurarás. Tú y yo tenemos una sola cosa, es inclinarnos, porque está en Isaías 45, versículo 22, donde hay un estatuto eterno que permanecerá eternamente, y es que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que el Señor es nuestro Dios, que Jesucristo es el Señor. Amén. Que el nombre es sobre todo nombre. Y dice, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque el Dios nuestro es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, nosotros estamos aquí en Deuteronomio 6, pero en el versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre solo tú jurarás. Así que la invitación hoy es que seas parte de este reino hermoso. Y dice el Señor que por las naciones, que hay un mandato hoy: y amarás a tu prójimo. Amar
a tu prójimo es hablarle de nuestro reino. A que se salve, a que entre al ministerio de Cristo. A ser discípulo de Cristo, al evangelio de la paz. Ser un pacificador del reino de los cielos. Hoy la invitación es que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy la invitación es la invitación de Hechos 16:31, cuando dijo el carcelero, no veo, ¿qué tengo que hacer? Dame luz. Y la luz estaba puesta en Cristo Jesús, en Pablo, el apóstol Pablo y Silas, el profeta. Entonces nos damos cuenta que hay una conversión, siempre habrá una conversión cuando Dios te mueve. Algo va a ser súper raro, súper extraño. Y ayer me recordó el Señor mi ministerio. A eso quiero, antes de entrar a esta palabra, yo quiero hablarte de esto porque nosotros tenemos en el pacto renovado, en el capítulo de Deuteronomio 10, que dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Así que dice que con 70 personas descendieron tus padres de Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. La promesa que le dio a Abraham, que le dio a Isaac, a Jacob, Israel. Ahora iba a ser Israel, iba a ser nación. Pero antes Dios tiene que hacer un proceso. Amén. Que seas tú sellado. Y que ahora ya no habita en paredes hechas por manos de hombre, sino que Él habita ahora en el corazón. En Cristo Jesús en sí es un juicio, porque el que no tenga a Jesús y no reciba esa invitación, pues será condenado. Dice Mateo 16, versículo 15 y 16, que es ir y somos enviados a predicar, ir y predicar el evangelio del reino de los cielos. Y a todo aquel que crea será salvo, y el que no crea será condenado. Hay dos montes también allí. Tenemos la opción, pero Él es un caballero. Cada quien escoge en este tiempo donde hay. Pero hay un tiempo de remesones. Y hay un tiempo donde Dios hace un remesero. ¿Para qué? Para limpiar, como este pueblo que pasó al desierto y los que salieron a poseer su Canaán, su bendición, la tierra, la promesa. Tu diseño y mi diseño tiene un lugar. Tiene un tiempo, tiene determinado por Dios para ejecutarse y establecerse. Amén. Así que hoy esa es la invitación. Que creas en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una invitación de la Iglesia de Jesucristo del Ancla, que es lo por el que el Señor me llamó. Mi ministerio es preparar el camino. Ese es mi orden. Preparar el camino. Amén. Hablar del reino de los cielos. Hablar de la palabra aquí e invitar a cada uno a leer la Biblia, a tener intimidad, comunión. Y no solamente el hecho por recibir las promesas que trae, sino para que tengamos una intimidad. Y tú puedas tener una intimidad con el Señor, con una Biblia. Realmente en este ministerio, las personas que han cambiado su vida o le he regalado o comprado una Biblia por consejo de este ministerio, y ellos han tenido intimidad y han tenido transformaciones. Los que han querido, ¿no? Otros buscan facilidad y solo buscan las añadiduras, pues van a perdición, porque eso le pasó a Judas. Judas buscó las añadiduras, pero no buscó la intimidad. Aunque caminaba con Jesús, no buscaba intimidad. Entonces, ¿qué es lo que quería? Quería, no venció y abrió puertas. Y hoy declaramos en Cristo Jesús que es un tiempo donde tú vas a buscar a Cristo y que Él sea tu puerta. Que Él sea el que tú quieras encontrar, que sea un tiempo de victoria de Cristo en ti, en tu casa, en tu familia. Que digas, tú puedas decir, yo no soy ustedes, como dijo José. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí, fue lo que le quiso decir. Mira en el capítulo 24, José le dijo, mira todo el camino que hemos cruzado y tenemos posesión de la tierra. El Señor ha cumplido cada una de sus palabras. Ahora nos toca a nosotros honrar esa palabra. Porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino lo dicho de la boca de nuestro Padre, de la palabra de nuestro Padre. Y la palabra de nuestro Padre se cumple, la visión se cumple. Amén. Pero lo más importante es eso, que no busquemos las dádivas, sino que busquemos comunión, ser parte, un corazón dispuesto a estar al servicio del reino de los cielos. Eso es lo que nos llama el Shema. El Shema es ser hijo. Porque decimos, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero estamos haciendo otras cosas que Dios no agrada. Dios nos ama.
Jesucristo al joven rico le amó, lo invitó, ven. Y él dijo, yo cumplo con todo, yo hago todo. Yo hago todo. Por eso dijo, hay una cosa que no me ha dado. El Señor siempre sabe que hay una cosa que tienes que entregar, o dos, o tres. Él nos va a pedir que el Espíritu Santo nos va a redarguir, y eso es una conveniencia para nosotros, porque podemos ponerle a los pies con lo que no podamos, con lo que no queramos entregar. A Abraham se le pidió a Isaac, a mí me pidió en el camino muchas cosas, pero en Boyacá, en una lucha espiritual, Él venció en mí, y lo que me pidió está ahí porque yo sé que lo que Él hace es mejor y mayor. Y esa es la invitación. Deja que Cristo vence en ti. Deja abrir la puerta, deja que se siente contigo. Deja que a Él nada les oculto, ¿sabes? Si dio cuenta, le dijo el Señor a Abraham, mira tú esas estrellas, a ver si las puedes contar. Las estrellas del universo no podía, pero así será tu generación. Imagínate la bendición de Abraham, al que tú y yo hacemos parte cuando recibimos a Jesús. Amén. Pero no solamente eso, es que Dios sí puede contarla. Dice, a ti Abraham, a ver si tú puedes contarla. Pero Dios sí nos cuenta cada mañana, en el atardecer. Él revisa su ejército, Él llama a su ejército, Él sabe el que está y el que no está, el que se está apagando la lámpara. Esa es la invitación que tengo, como dice el Salmo 147. Amén. El Salmo 147 dice eso. Él conoce a su iglesia. Él sabe que su iglesia es procesada. Pero a través de una alabanza del favor de Dios hacia Jerusalén, hacia esta casa, iglesia de Jesucristo, el ángel suministra. Y a ti, dice que Jehová, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. ¿Y tú sabes quiénes son los desterrados? Los gentiles. Eso que no habían oído, pero que huelen a perfume del cielo y son ovejas y no lo saben. Por eso Pablo fue enviado a los gentiles, a un pueblo que estaba esparcido y que el Señor lo piensa reunir. El Señor sabe dónde está cada una de sus ovejas. Y aunque la oveja no sepa, cuando él escucha la voz del Señor, comienza algo en su corazón a sentir que tiene un lugar de verdes pastos y aguas dulces y remansos de paz, de reposo. Amén. Y dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas, porque Él sabe lo que es el ministerio aquí en la tierra. Él sabe el camino que cruzamos nosotros como peregrinos por este mundo. Él sabe dónde nos puso y sabe que estamos pasando en caminos de bestias salvajes, que en este momento no quieren dejar pasar a su remanente, pero su remanente de paso, porque la espada eterna va delante de nosotros, limpiando el camino, y su gloria es nuestro respaldo. A la derecha y a la izquierda, campamentos de ángeles, guiando su palabra. Porque cuando tú somos semilla del Señor, somos palabra viva de Dios, y no va a regresar vacía, se va a cumplir lo que Él prometió. Amén. Pero dice entonces, ¿por qué está esto? ¿Por qué pone lo del mes? ¿Por qué dice que en este mundo vamos a recibir aflicciones? Que somos contados como ovejas para el matadero. O sea, dice el Señor que ¿dónde estamos? Pero tú y yo somos un juicio para un pueblo rebelde, como lo fue Noé. Amén. Y dice que, y eso es lo que hace una persona que cree, aunque todo se oponga. Si Dios te da una palabra, una visión, Dios te da la visión. La cosa es llegar a la visión. La visión no será completa. Yo te puedo decir mi visión completa. Pero ¿cómo he venido caminando? Hermano, Él me ha tenido que sanar mis quebrantamientos y ha tenido que vendar heridas en el camino como soldado de Cristo. Amén. Pero también sé que cuando Él está contándome mientras sus estrellas, yo sé que hay un banquete en una silla con el nombre de mi casa y el de mi familia, en el nombre de Jesús. Por eso yo te digo, como dice el Salmo 147:4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Cada estrella, entonces tu nombre y mi nombre. Y es más, lo conoce tanto que en un momento Él cambia el nombre. ¿Para qué? Para alinearnos y afianzar la promesa. Amén. Y dice aquí, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Versículo 6 ahora.
Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Hay una palabra que el Señor me regaló ayer y estos días me ha dado mucho, bastante, y es que lo que Dios derriba, lo que Dios determina derribar, si Él determina no levantarlo, no se levanta. Como le dijo a Jericó, derribado y nunca más levantado. Y es algo que me llama a mí la atención que el Señor me ha dado estos días, son salmos los 12 y salmos del 13, el 14 y el 15. Y el 15 termina que ¿quién es el que habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y hable verdad en su corazón. Integridad, justicia y verdad en su corazón. Y eso, hermano, no es difícil. Porque eso se llama tener carácter y dominio propio. Podemos pasar momentos de dificultad. Sí, podemos ser momentos quebrantados. Pero Dios conoce a su ejército. Aquel que no es por su fuerza que se levanta, sino el que lo levanta. Podemos desfallecer, pero Él nos levanta. Pero Él conoce a sus hijos y a cada uno y el nombre. Yo te invito hoy a que recibas al Señor Jesucristo. Yo te invito hoy que tú permanezcas en presencia. Él no va a ver tu falla ni mi falla. Él nos va a sanar. Nos va a limpiar. Para comenzar a levantar y tú veas el brillo y lo que Él puso en ti. Lo que tu manto porta y la dirección donde Él te quiera llevar, a ti y a tu casa. Así que la invitación es hoy que recibas a tu Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice aquí el Señor, que me llamó la atención y me quedé pensando de ayer. Y dice el Señor, amén. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es ese Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. El Señor está escuchando el clamor. Cuando descendió y escuchó el clamor en Egipto de su pueblo, Él levantó un libertador. Y el día que el Señor exclamó un clamor que estaba por apagarse la lámpara, levantó un Samuel, un David. Levantó y envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos salvos. Él se levanta y el Señor se ha levantado en este tiempo. Yo siento, hermano, que el Señor se ha levantado por el clamor de aquellos indefensos, los menesterosos, los pobres. Y no estoy hablando de pobres de falta de dinero. Estoy hablando de pobres que gimen en su corazón, que buscan su presencia, pero el enemigo les trata de derribar todo. Pero es una cosa, el que está parado en la roca viva, en Cristo Jesús, permanece firme. Dios se encarga de sostenerlo, de mantenerlo con su diestra victoriosa. Dice aquí que entonces, y entonces viene el versículo, estaba leyendo en capítulo 12 del Salmo, versículo 5, que por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Dice Jehová, y pondré en salvo al que por él suspira, al que por él suspira, al que por la salvación suspira, a por el que sirve suspira. Él suspira, entonces la tierra gime, entonces él suspira. ¿Sabe por qué? Porque su respirar es Cristo, el reino. Entonces él dice, es un pobre mío y es un misterioso. ¿No te acuerdas de todos los pobres de Dios? En eso está una Ana, una Esther, amén, una Ruth. Por Dios se levanta por su estrellita, que comienza a hacer una alabanza, un gemido, y entonces el Señor libra de la opresión y se levanta. Pero dice el Señor, ahora me levantaré. Y ahí eso creo que me da la atención. El Señor, hermano, ha desenvainado espada. Y el Señor está defendiendo a su pueblo. Ya nosotros estamos a un nivel de que, entramos a un nivel de una batalla espiritual. Para que Dios envíe un ángel de ese nivel, es porque vamos a ver cosas, y que van a salir cosas afuera, y Dios va a desnudar cosas, para avergonzar a aquellos que oprimen al pueblo de Dios, como avergonzó a Faraón, a su ejército dentro del mar, y que esa historia se regó por todo Canaán, que temían los reyes de Canaán que llegaran, porque Dios había derribado a Faraón, que era en ese tiempo
había sido el rey del mundo. A Dios nada le es imposible. Aquello que quiera decir que es más que Dios, aquel Nimrod que quiera hacer muros más altos que Dios los derriba y los confunde y los avergüenza. Amén. Eso me llamó, pero hay algo que me llama más la atención del Salmo 12. Amén. Que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué quiere decir? ¿Qué lo va a hacer? Toda esta palabra aquí y está para ti, para mí. Y yo estaba leyendo, porque hermano, el juicio viene. O sea, eso que cuando que están anunciando el juicio. 6 años de pandemia, vamos para el 7º, vamos para el reposo. 6 años de gracia dio el Señor. Nos encerró para que leáramos Biblia, se acabaron las Biblias, hasta el papel de la Biblia se encareció ya todo el mundo. Pero no se transformó el corazón. ¿Qué le dio Dios a Nínive? Un tiempo a Nínive de transformación de su corazón. Pero Nínive, un tiempo cambió. Mientras hasta hicieron ayuno. Pero pasó un tiempo y no pudieron transformar su corazón. Dios no quiere un corazón transformado. Dios quiere generaciones para Él. Él quiere familia. ¿Qué estamos hablando, semilla? Nosotros no vamos a ser los únicos árboles de la era del Padre sin semillas. Estamos llamados porque somos los que Dios puso a gobernar y sujetó todo a sus pies y nos dio a nosotros de lo suyo para que pudiéramos reclamar la tierra de la heredad. Pero también Dios busca corazones dispuestos. No gente que solamente tengo estructura, yo soy esto. Hermano, si Jesús hizo siervo. No, que honrame, porque la honra sea para Dios y la gloria para Dios. No tengo que preparar, son discípulos para Cristo. Nunca vimos a Pablo exigir la honra, nunca vimos a Jesucristo exigirla, no. Nosotros instruimos para que todo aquel que venga a ser discípulo de nuestro reino le dé la gloria a Dios. Dice Jesús que Él predicó, habló de nuestro reino y Padre, nos enseñó a hacer orar el Padre nuestro. ¿Cómo se llama nuestro Abba? Nos dio nombre, nos enseñó el Deuteronomio. Sé que dice que el gran mandamiento y el segundo mandamiento, pero eso lo hizo por personas que conocían la Torah completamente y no entendieron su visitación. Entonces un pueblo con una oportunidad, los dispersados, a los dispersos que le escribieron Santiago y Pedro, y Pablo les predicó a todos ellos. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Que no voy a salirme porque voy a contarte algo. Ayer pasaron cosas muy, muy sobrenaturales con mi hija, que nosotros quedamos como que después que salimos nos sentamos y a veces quedamos analizando. Bueno, pero lo que voy a contar es el final de la salida. Cuando al final se me ocurre entrar a un lugar a intentar comprar algo de servicios médicos, y vi, entonces fui a preguntar, y cuando voy a preguntar, se acerca una señora, o sea, me atiende un joven, y luego una señora me atiende, pero inmediatamente yo la sentí ella, hermano, yo no sé qué tienen los católicos, pero para mí que son los gentiles de este tiempo, porque mi ministerio funciona con ellos, más que con los que tienen años que en el cristianismo. Los que tienen muchos años me buscan para perseguirme y matarme en el cristianismo, como a Pablo, pero con ellos hay algo. Yo no entiendo, y mi corazón tenía una posición. Porque yo tenía pollitas en mi corazón. Porque estoy en una tierra atada a ídolos y tantas cosas. Y yo decía amarlos y los amo. Y yo me río con ellos. Y ellos conmigo son felices. Y ellos hablan conmigo. Y cuando ya están, yo lo siento a mi lado, yo siento que algo sale. Y yo creo que este es un tiempo para que ellos conozcan al Señor verdaderamente. Porque ese ejército, hermano, sí que es firme. Imagínate en las líneas nuestras. Entonces, ayer cuando esa mujer me tocó, yo me ericé, hermano, y una vez luego rebotó a ella, se erizó. Y cuando yo la siento a ella, entonces yo dije, Señor, le dije, ¿tú oraste? Me dijo, sí, yo oro todos los días. Le dije, ¿tú lees la Biblia? Sí, yo leo la Biblia todos los días. Pues el Señor te respondió lo que tú has pedido. Mira, hermano, yo la puedo sentir, estoy erizada. Y entonces cuando ella
Le dije, la puerta se te ha abierto, porque Dios no está buscando estructuras, ni iglesias unidas. Dios está buscando corazones. ¿Dónde sacó a Ruth? ¿Dónde sacó a Rahab? Dios está buscando corazones dispuestos a ser transformados. Dios está buscando, mira, si algo nos mostró que esto que desbarató estructuras. Estaban seduceos, estaban los fariseos, estaban los del desierto, estaban los de Juan, estaban los gnósticos, pero la que hoy existe es la de Cristo, como dijo el maestro de Saulo. Déjenlo, si es de Dios prevalece. Amén. Y cuando ella comenzó y se le hizo, me leyó la Biblia, entonces yo le dije, ¿ves tú? Sí, pero yo soy católica, porque es que siempre me dicen lo mismo, pero sí, yo soy católica, no importa, yo estoy buscando tu corazón. Y entonces yo le dije, a ti te dieron una palabra. ¿Qué palabra te dieron estas? ¿Qué palabra? Algo en mi espíritu, dame la palabra. Y me dijo, me hablaron de Pablo. Entonces yo le dije a ella, entonces yo sentí como que cuando Dios te dice a ti y haces meditar, y me sentí como Pedro. Que hay gente buena en todas partes, para Dios, para el reino. Hay gente que está orando y arrodillada, y no por religión, sino porque Dios le ha puesto los ojos, así como puso los ojos sobre mí. Amén. Entonces, yo no puedo odiarlos, yo no puedo odiar a nadie. Que yo estaba, a veces, ayer me sentí como Pedro, me sentí fariseo, me sentí como judía, me sentí como los que seguían, y entonces ella me hizo ver algo. Dios fue una reflexión para mí cuando ella me dijo, he estado meditando lo que leímos a Pablo. Y me acordé que cuando llegué a Argentina, eso fue lo que me dijeron, Pablo. Entonces le pregunté al Señor, Señor, dirige mi camino y que yo haga tu voluntad. ¿Sabes? El Señor unge personas que tú menos imaginas. Que Dios está buscando personas conforme su propósito, son llamados a los que aman a Dios, Romanos 8. Y esta semana, qué cosa de llamadera con azuquita, hermano, con ellos, Señor, ¿qué está pasando? Entonces, esta semana estaré reflexionando. Amén. Amén. Claro que hay otros que también me persiguen, amén. Amén. Porque claro, te hablé de saduceos, hay unos que son legalistas, porque hay legalistas en todas las iglesias. Amén. Amén. Pero Dios no está buscando iglesias de hombres ni denominaciones de hombres. Dios lo que nos llamó a todos es decir, Dios quiere tu corazón. Dios quiere ganar tu corazón para que sirvas. Dios quiere un corazón transformado. No es Dios de agendas, de hombres, de relaciones. Dios está buscando lo que dice aquí. Al pobre, al menesteroso, aquellos que sufren, aquellos que claman. Dios escucha el clamor aún. La sirofenicia, por fe, se llevó su milagro. La samaritana escuchó y cambió y tomó del don de Dios. Entonces, nos hemos visto. Y yo que he padecido mucho la persecución de los religiosos en religiones, de iglesias. Amén. Yo que he sentido lo que es la persecución de la gente religiosa. Y cuando sentí esa muchacha, Dios me lo bendiga, amado alcalde allá en Algarrobo, hermoso trabajo que está haciendo allá. Me doy gracias al Señor por esa labor que estás ejerciendo. Y cada día mis oraciones con la causa que Dios ha puesto en tu corazón. Dios está buscando personas al servicio. Dios está buscando gente para hablar solamente, tener un púlpito y tener 4 personas sentadas ahí, o tener unas personas en 4 paredes que somos miles. Pero Jesús llegó y había un pueblo hecho nación. Y la nación no le recibió a Jesús, ni recibió a Dios. Y se sabía la palabra completa. Es que el ministerio del reino de los cielos es el amor. Y como el mundo no sabe dar amor, las ovejas de Dios, sean en el lugar, no en religión, sino en el lugar que estén en denominación, ellos sienten el perfume del cielo y van a Cristo. ¿Y quiénes portan a Cristo? Pues los que han decidido
menguar para que Cristo sirva a ellos. Amén. Amén. Sí, yo sé, Juan. Amén, amén. Amén. Y entonces vamos mirando que cuando tú pones los ojos en Dios, te puede haber cercos, como a Daniel, que es lo que voy a predicar hoy. Pero es que estaba Daniel en el cerco y en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo bien. Pero ¿sabes qué pasó? Que Dios lo sacó. Envió un ángel. Envió ayuda para mantenerlo en ese reino y ascendió del poder. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo puso ahí. Y si Dios nos pone en un lugar, venga viento, tormenta, los vientos se callan y las tormentas se calman. Y hay mucha bonanza. La bonanza que Dios que habla Jesús es de paz. Y si hay paz, entonces bajan todas las añadiduras. Amén. Démosle gracias al Señor. Hoy yo recomiendo que leamos el capítulo Salmos 11, 12, el 13 y el 14. Amén. El 113, el 13, el 14 y el 15. Así que como herencia y del Señor no temamos, que Dios está con nosotros. Es que cuando Dios nos llama y estamos haciendo, la espada eterna de Jehová está delante de él. Los ángeles de Jehová. Y eso es lo que quiero hablarte hoy. Amén, de Daniel. Amén. Hoy la gente, pongamos nuestros ojos en el Señor. Podemos hacer ese todo, pero mantengamos nuestros ojos en el Señor. ¿Sabes? El Señor me da una palabra que cuando la integridad es puesta a prueba, Dios se levanta para librar. Es la palabra que el Señor me dio hoy. Amén. Y miramos a Daniel, un joven que Dios colocó en Babilonia, donde quitaban el cuerito a la gente, donde había paganismo de todo tipo, donde a él lo metieron 3 años, forzados, le cambiaron el nombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que trataron de borrar su identidad. Por eso no prestemos atención a la boca de hombre y cerremos nuestros oídos a lo que dice la gente. Leamos la palabra y mandémosla a los aires y se la devolvemos en el nombre de Jesús, creyendo que Cristo, lo que Dios llama y escoge, Él lo guarda. Entonces, miramos que vimos que qué pasa en ese reinado allá en Babilonia. Pues yo tengo un espíritu diferente, superior, porque los que servimos al reino somos en cualquier posición. Porque ¿qué dice el Señor? Dice en 1 Crónicas 4, que así sea que pone los adoquines en el palacio del rey. Está en el palacio, cada uno en su función. Amén. Entonces dice aquí, vamos a buscar el Salmo, va a buscar a Daniel en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y esa es la palabra que el Señor me regala hoy. Amén. La integridad es cuestionada porque el mundo no es íntegro, pero los hijos de Dios sí. Entonces el enemigo va a tratar de hacerte dudar. Pero dice que Daniel, después de tanta intriga, de tantas cosas difíciles que pasó, él siempre se aferró a la palabra. Él buscó del Señor y sabía que si Dios lo había levantado, Dios lo defendía en el nombre de Jesús. Daniel con sus amigos jóvenes procesados. Daniel con que lo metieron al horno de fuego porque no se doblaban ante Baales. Mire, hermano, Baales son imágenes y Baales son vanidad, Baales son dinero, Baales una esposa que tú ames más que a Dios, un esposo que tú ames más que Dios. Claro que tienes que amarlo, pero tienes que amar a Dios primero, porque para saber amar a otra persona, tienes que amar a Dios primero. Amar a tu prójimo, al que está a tu lado. Pero dice el primer gran mandamiento que tienes que amar a Dios primero. Porque si el mundo no ama a Dios primero, no ama. Ama conforme lo que hay en su corazón. Por eso el Señor Jesús sudó gotas de sangre. Fue paga esa liberación tuya y mía a precio de esclavo. Pagaron como si compraran un esclavo. Eso le pagaron a Judas. Pero ¿sabes qué será la misión de él? Morir en la cruz y dejar delante de todos el acta de la victoria, llena de decretos de muerte, lleno de pensamientos de maldad, llena de intrigas contra el pueblo de Dios. Entre eso estábamos tú y yo. Amén.
Dios no está buscando religión, Dios está buscando corazón. Entonces ayer con esa joven, con esa mujer que Dios le habló y me recordó mi ministerio. Pablo a los gentiles. Cuando llegué a Argentina hace 8 años, eso fue lo que me dijo el Señor Pablo. Y me preparó. Amén. Me lleva a muchas naciones, hermanos. Cuando estuve en Bali, cuando le lloré, cuando vi todas esas cosas terribles y esas cosas que usan porque el hinduismo más fuerte está en Bali. No es ni la India, es en Bali, en Indonesia. Y yo cuando vi todo eso, y que tienen de cada casa dentro un cuarto para adorar eso, esos cosas de lagarto, y eso, hermano. Yo amanecí a las 4 de la mañana llorando. Y el Señor lo primero que me puso al frente fue un arcoíris, como quien dice. Y me dijo, son solo piedras. Esta gente me gusta. Ay, Rabaisha, Rabaisha. Porque Dios para salvar no mira, sino el corazón, el propósito de Él. Jesús fue a tierra de Neftalí, Zabulón, en oscuridad. Y ellos le recibieron. Es donde está tu ministerio para ser el Señor prosperando, allí donde vas a tener las mayores batallas, y la batalla te traerá victoria y victoria. Amén. Amén. Eso te lo puede decir Daniel. A Daniel no lo mandaron a Babilonia, qué lindo, qué rico. A Daniel lo hicieron eunuco. 3 años para cambiar su lengua. 3 años para quitar su identidad, su nombre. 3 años para enseñarlo a comer como ella, pero él no cambió ni su identidad, ni su forma de comer, ni su forma de identidad del reino de los cielos. Amén. Cuando ayer el Señor me recordó que la integridad siempre va a ser puesta a prueba. Amén. Entonces, eso es que vamos bien. Yo siempre, cuando a mí me hacen, cuando yo siento que hay pruebas, hermano, yo hasta pongo alabanzas de pura salsa. Hasta pongo a Ruth de Richie Ray y Bobby Cruz. Y le doy pandero a todos. ¿Sabe por qué? Porque sé que voy bien. Amén. Eso es, aunque es extraño. Jesús, ¿qué hacía? Alababa cuando Jesús pues preparó a sus discípulos. Antes de la cruz, ¿qué hizo? Adoró Salmo 113 al 118. Alabanzas, porque iba al cumplimiento. Vamos bien, hermanos. Te lo puedo decir por esta palabra de Daniel que el Señor me dio hoy. Amén. A Daniel estaba en un reino y resulta que venía un rey y lo quiso adaptar a Babilonia, pero era su espíritu superior y se presentaron con sus amigos que se presentó. Problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía un espíritu muy superior, pero Daniel no había pasado la prueba. Daniel había pasado la prueba, los sueños, pero venía la prueba. Los amigos habían pasado la prueba, pero Daniel no la había pasado. Y es que Dios a todos nos va a probar, y de eso se dio también cuenta Daniel. Si sus amigos salieron de un horno de fuego, prendidos y hirviendo 7 veces, o sea, lo máximo 7 veces, ahí cayeron los mismos que prepararon ese horno de fuego. Pero tenía que venir la prueba de Daniel. Amén. Y entonces Daniel, Jesús pasó la prueba. Todos los llamados pasamos la prueba. Pero de que la pasamos, la pasamos. Sujetemos al Señor. Sí. Verdad, temor, pero pongamos los ojos puestos en el Señor. Porque Él pone muro alrededor nuestro, como dice Zacarías. Amén. Él es muro alrededor nuestro. Fuego alrededor nuestro. Entonces, miramos que vemos siempre la ayuda angelical. Y miramos aquí en Daniel 6. Vamos allá. ¿Por qué? Porque cuando Darío decide constituir el reino, arreglarlo, porque ya tenía Babilonia después que había hecho la toma y derribado las puertas de Babilonia, viene él y comienza un nuevo mandato, un nuevo reinado. Se acabó el Nabucodonosor y entra un nuevo reinado, como estamos en esta nación. Amén. Y en ese reinado, el rey Darío, el Medo, viene a constituir el reino con 120 sátrapas que gobernasen todo. Entre eso estaban Daniel y sus amigos. Amén.
Dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Entonces estaban los sátrapas que dirigían como decirte, alcaldes. Y 3 gobernadores, digamos que eran 3 ayudantes regentes. Amén. Que le ayudaban a él a dirigir el reino. Porque si estamos hablando, era todos los países árabes, llegando a la India, llegando casi a Turquía, pasando a Egipto y llegando casi hasta Marruecos. África es parte árabe. Lo que pasa es que ahora es África, pero en ese tiempo era la ruta de la seda. Amén. Entonces miramos que esas batallas hombres libraron, él puso un orden. Amén. Y dice y Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Entonces damos cuenta que se buscó gente de él. ¿Para qué? Para que guardasen. Por eso tenemos que tener gente de confianza, no hablar todo, pero sí ser organizado con la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Y dice que ellos tenían que rendir cuenta a ellos, a esos 3, entre ellos estaba Daniel, o sea, 2 de esas regiones y 1 que era judío. Amén. Pero Daniel dice, el Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Él pensó, mire hermano, él lo pensó y hasta los aires, cuando tú le haces una palabra, se ruedan. Porque los aires, hasta tus pensamientos, no puedes tener cuidado con lo que hablamos. Amén. Y dice entonces, ¿qué buscaron ellos? Viendo que Daniel tenía un espíritu diferente, ellos querían ascender. Daniel estaba en lo suyo. Daniel no le interesaba ni ascender, Daniel le interesaba estar ahí esperando, por el cual Dios lo puso ahí. O sea que mira el ambiente en que estaba Daniel, donde un veneno desfilaba para el rey, donde un cuchillo para un zápata, o sea, había de todo. Amén. Pero Dios lo había puesto ahí. Amén. Entonces dice aquí, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es lo que el mundo aborrece. Que tú no tengas vicios, que tú seas hallado fiel. Amén. Que tú seas una persona de palabra. Al mundo le es difícil. ¿Y cómo es el mundo? Entonces, ¿qué se maneja? Ardides. Y Daniel no estaba en eso. Daniel tenía amigos, pero dice que él estaba ahí sirviendo al rey. Amén. Amén. Y comenzaron a probar cosas hasta que el rey Darío firmó un acta, decreto, y entre esos perjudicaba a Daniel. No te voy a contar la historia toda, yo voy a entrarme en la parte donde el mismo rey, donde el mismo Darío le agradaba a Daniel. O sea, conocía el peso en Daniel porque tenía gracia y favor de Dios y Dios lo puso ahí. Y puso a la del corazón por su integridad. Y el mundo le falta eso. Por eso estaba leyendo el Salmo 12. Y había un menesteroso, un pobre llamado Daniel, que era el segundo en este reino. Amén. Pero lo que él tenía, lo que él portaba, el mundo desagradaba. Pero donde Dios lo había puesto, el rey tenía gracia. La gracia de Dios estaba en él y Dios se la había puesto al rey. Amén. Y miramos entonces que firma ese decreto y entre eso perjudica a Daniel. Daniel no hizo huya. Daniel se fue a lo que hacía habitualmente, orar. Amén. Lo que hace Dios es oración, oración, oración. Dios no mira, sino Dios mira tu corazón. O sea, que nada te diga lo que tengas que hacer. Tú tienes una relación con Dios, haces un altar con Dios, te sientas con Dios a hablar, te sientas bajo un árbol a hablar con el Señor y el Señor te escucha. Amén. Esto se llama una relación, una comunión. Y eso hacía. ¿Qué hizo Daniel? Se arrodilló, inclinó su cabeza, se postró, abrió la ventana, miró hacia el cielo y se arrodilló. Porque miró hacia el cielo, porque allá está el Dios nuestro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. Él nos guardará siempre.
Porque Daniel no estaba en un lugar fácil, hermano, como ninguno de los que Dios llama. Cuando Dios nos dice que andamos entre las bestias del campo, Jesús pasó entre esas bestias del campo en su desierto para ir a hacer luz en tierra de Neftalí y Zabulón, a tierra de riqueza, salida al mar. Amén. Entonces miramos aquí que dice que el rey se dio cuenta después que había caído en una trampa. El rey se dio cuenta que había una trampa. Y Dios se encarga de las trampas él solito. Mira, hermano, nosotros tenemos que defendernos, nosotros tenemos que mandar una espada. Sálvame, Señor, y seré salvo. Sáname, Señor, y seré sano. Jeremías fue lo que dijo. Y se la puso el Señor. Señor, me está pasando la circunstancia. Rodillas para que te tenga. Y brazos para arriba. Eso. Eso agrada al Señor. Que tú pongas tus ojos en Él y tú confías en Él. Y no en el hombre. Porque si algo he aprendido en este camino como Daniel, es que en mi vida ha habido muchos sátrapas y gobernadores. Pero Dios me ha sostenido. Y por eso mi corazón tiene por qué cambiar. De Daniel no cambió. Porque cada quien responde de su camino, de su carrera. Todos tenemos que tener temor al Señor. El que no tenga temor al Señor tiene que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta de lo bueno, lo que hicimos acá. Eclesiastés 12, versículos 2 y 13, leamos. El total de este libro, como dice el sabio Salomón, es teme a Jehová. Amén. Y dice entonces que el rey se dio cuenta de la trampa. No pudo hacer nada porque ya el edicto había sido lanzado, no podía ser revocado. ¿Y él qué hizo? Le dijo Daniel, lo mandó al foso y le echaron en el foso los leones, los sapos de gobernadores haciendo fiesta. Ya lo acabamos, ya lo metimos al foso, ya lo tenemos ahí. ¿Sabe qué hizo Daniel? Se sentó con los leones. Amén. Y dice aquí, y el rey le dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él no dijo al que tú sirves, sino al que tú continuo sirves. ¿Quién estaba dando el testimonio allí de Daniel? El mismo rey. Sigamos leyendo el capítulo 6 de Daniel, nos damos cuenta que es un testimonio de la vida de Daniel. Amén. Pero tal, amén. Y dice que él tuvo que hacerlo. Le dijo eso, le puso la piedra del altar y el mismo rey con el anillo selló. ¿Sabe una cosa? Dios en un momento tuyo te quitará personas. Y te demostrará que aunque tenga muchas personas que quieran ayudarte, Dios, cuando se quiere glorificar en una situación, va a quitar a todo el mundo. Para que nadie diga, yo te ayudé, sino para que tú y yo le demos gloria al Señor. Amén. Y dice entonces que el rey que hizo, el rey amaba a Daniel. Sabía que en su territorio no iba a encontrar un hombre como este. Como entendió también el faraón en Génesis 41, no encontraremos otro como este. Este es el que va a gobernar después de mí, anillo para acá. Lo mismo fue con Daniel, anillo y ropa. ¿Por qué? Porque Daniel, si el mismo Nabucodonosor, con lo terrible que era, lo sostuvo, este rey entendió. Y dice que tiene un espíritu superior. Tú y yo tenemos un espíritu superior cuando tenemos relación con el Señor. Tú y yo somos diferentes. Somos lo que la descripción que dice. Somos personas de palabra. La palabra, dice, sea firmada o soltada. Si tú tienes palabra, mira, eso vale más que el oro y la plata. Porque dice que las palabras de eso, de los frutos de tu boca vamos a vivir nosotros. De los frutos que salen de nuestra boca. Amén. Entonces dice aquí, y el rey se fue muy de mañana, ayunó por Daniel. Porque hay amigos que no pueden hacer nada, pero pueden hacer un ayuno por ti. Pueden hacer una oración por ti. Pueden clamar al Señor por ti. Pueden hacer un acto de amor por ti o por mí. Y eso hizo el rey. Y el rey no era, el rey era un medo persa de los malos, hermanos. Cuando estemos hablando de estos reinos, miremos quiénes eran. Pero Dios pone su gracia porque Dios lo puso ahí para señorearse, para hacer expansión, un remanente, una semilla que tenía ahí. Y la semilla de Dios no se va a perder porque es un propósito. Amén. Y tenía a Daniel ahí como atalaya. Amén. Entonces miramos que el rey triste se levantó en la mañana. Y se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones. Fue a mirar la cueva donde había metido a Daniel.
Pero dijo Daniel, que el Dios tuyo te salve. Amén. Y miramos entonces que Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Daniel, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Es un tiempo de reversión divina. Es un tiempo de devolverse el baldón de donde fue lanzado. Es un tiempo de aquello donde Dios te va a sacar sin un rasguño, porque has confiado, te has sentado en ese lugar donde te han metido en ese horno de fuego con leones, esos leones rugientes que son las palabras, los pensamientos de esas bestias que rugen tratando de minar tu fe. Pero él dijo, yo fui allá inocente. Este es un tiempo donde el Señor está en el campo. Y el Señor está escuchando que tu corazón se ha transformado para que puedas, para el poderte, hacer justicia. Aquí el Señor está dando, preparando corazones. Daniel no dijo nada. El mismo rey le selló. ¿Y Daniel qué dijo? Se sentó. Porque Daniel era un hombre de visión, y si Dios le dio una visión, hasta que no se cumpla, no se moría. Amén. Esa es la palabra que el Señor me regaló. Y Dios dice aquí, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Continuamente, voy a repetirlo. Y no lo dijo cualquier persona, lo dijo un hombre que era en ese tiempo, digamos hoy, la Unión Europea más Estados Unidos. Amén. Entonces miramos aquí que Daniel dijo, oh rey, no salió a ser, Dios mío, me salvó, no. Daniel era un hombre de palacio. Por eso Daniel dijo, ellos son sápatras, yo soy gobernador, pero antes que todo eso, yo soy rey y sacerdote, hijo de Dios Altísimo. Me voy a comportar como rey y sacerdote. Y que se dirigió al rey, oh rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Fue a la corte judicial del cielo. Tú y yo tenemos una corte, no dependemos de acá. Sí nos regimos con leyes y cosas y las cumplimos como Daniel, pero tú y yo estamos bajo una soberanía eterna. Nuestro rey es el rey de reyes y señor de señores, y él es Dios, juez justo. Amén. Daniel no miró la circunstancia, él se sentó, él siguió haciendo lo suyo. Si lo dejaron ahí, pero dice que pasó la noche, pero al amanecer, Daniel estaba fuera y salvo. Y fue hallado, ¿qué? Íntegro. Todo lo que venía siendo el rey de él, lo que dice aquí de él, fue testimonio ante la corte celestial. Y fue hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se lo dijo al rey. ¿Por qué? Porque él estaba con el rey y el rey lo sabía. El rey sabía que Daniel no ha hecho nada malo porque se dio cuenta que le habían tenido una trampa. Y a veces personas van a hacer cosas contra ti porque alguien ha hablado, denigrado tu nombre, ha hecho cosas inmundas. Pero el perverso se encarga de eso. Nosotros es seguir haciendo, guardando nuestro corazón. Porque tenemos una tarea. Y esto era para Daniel, el corazón de Daniel. Daniel salió de allí sano. Y dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Mira, todo lo que te estaba hablando es que Daniel sabía en quién tenía puesta su confianza. Daniel era un hombre del reino de espíritu superior, tenía visiones. Y él sabía y tenía comunión con Dios. Y él hay una sola cosa que resalto en este versículo 23. Porque había confiado en Dios. Y mira lo que pasa cuando tú confías. Cuando hay reversión de decretos contrarios, entonces se revierten al que manda el baldón. Pero nosotros debemos alegrarnos. El que tomó la decisión fue el rey, Daniel no. Ni los acusó, ni dijo nada. Daniel no puso su boca, ni nada. Daniel se quedó en primera base en el foso, porque él estaba en el cielo.
Él estaba en ese tiempo, él solamente estaba hablando con el Señor. ¿Y sabe quién estaba ahí dentro con él? El cuarto león, Jesucristo, el ángel de Jehová. Estaba el león de la tribu de Judá, rugiendo, y si ruge el león, rugiendo ahí, calmaditos, leoncitos. ¿Saben qué? Porque el rugido de nuestro león tiembla la tierra. O miremos con estos rugidos que ha hecho el Señor. Amén. Y miramos entonces aquí, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, que el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Toda mentira oculta, todo plan del adversario, todo plan del enemigo, será puesto y expuesto a la luz. Y con la misma violencia, por eso a veces tenemos que ser, hermanos, pedir misericordia por nuestro enemigo, porque Dios, cuando se levanta por sus pobres y sus menesterosos, Él. Miren, el nombre de nuestro Padre es Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Él nos llama a nosotros pequeñitos para que sepamos quién es el que nos defiende. Él abre mar, el mar huye, se abre cuando lo ve. Los torbellinos lo ven y se mueve Él allí, su voz en los truenos, su ejército. Un terremoto, un tsunami, su ejército. Eso, por eso Daniel no tuvo miedo a los leones. Porque él tenía al Señor a su diestra. Cuando tú y yo estamos al servicio, somos militantes del reino de los cielos, soldados de Jesucristo, estamos a la orden del Rey. Amén. Somos un remanente que no existe, escogido y especial aquí en la tierra. Amén. Entonces, miramos qué dijo: entrégame a esta gente acá. Porque ellos preparan trampa. A veces dice que su propio lazo cae sobre su cabeza. El mismo hoyo que cavan, ahí mismo caerán. En la misma red que tiran, ellos mismos caerán sus pies. Y lo más triste de esto, siempre es que vienen con su casa atrás, como Amán, cuando preparó las trampas y los decretos contra el pueblo de Dios. Pero hermanos, si hay algo que es intocable, es el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios solamente adora, no ve a Israel. Israel está mandando puertas, Israel está abajo en los cosos, tocando y danzando, alegrando el corazón para que el corazón de Dios se mueva. Y entonces se levanta el Señor como león rugiente. Y comienza el Señor a hacer, y comienza la comandancia del cielo a levantarse. Y esto te lo puedo decir, porque es así nuestro reino. Lo que pasa es que Dios tiene que abrir nuestros ojos. Y eso se trata del Evangelio. Por eso el hombre para el espacio no puede llegar a la luna cuando Dios trajo a Jesucristo. Dios movió ángeles y todo para este tiempo. Siempre que hay un terremoto, algo es que había algo, Dios necesita mover la tierra para que sus ángeles se posicionen. Y cuando se posicionen, ese peso, hermano, se mueve la tierra. Amén. Para defenderte a ti y a mí. Entendamos que si Dios puso a Jesucristo en un vientre con Santo Espíritu, creó el universo con su Santo Espíritu, con el poder de su palabra. Entendamos nuestro reino. Cristo viene pronto. Eso es lo que te estoy hablando, porque había confiado en Dios. Y como hijo, con un papá, tú dices: papá, se está metiendo conmigo. Y dice el papá: déjamelos ahí, yo los puedo. Dime un papá como Dios. Tú sabes lo que es, ¿quién como Dios? Amén. Entonces dice aquí que Él dio la orden: tráigamelos para acá, los que habían acusado a Daniel, aquellos que fueron a la corte celestial, porque las palabras corren y eso sube, pero el cielo está viendo también. Tráigamelos acá. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, porque ellos tenían a Cristo. Porque ellos no eran del reino de los cielos. Por eso yo tengo que escoger el camino. Yo no estoy hablando de religión, yo estoy diciendo a ti: entrega tu corazón. Porque una cosa es caminar con Dios y que nos vaya bien. Y otra cosa es que nos vaya bien sin Dios, porque los que están sin Dios van en un camino de perdición. Estos animales que están ahí, Egipto tenía cocodrilos. Esa la boca. Entonces miramos aquí nosotros que lo mismo que ellos le envían a los hijos de Dios, eso mismo les ataca.
se les devuelve. El problema es que ellos son cobardes. Pero ¿sabe por qué cobardes? Porque las mismas trampas que ellos hacen son tan terribles que el día que tienen que enfrentar ellas sus mismas cosas, ellos no son capaces. Pero tú y yo estamos fortalecidos en una cosa, que servimos a un reino hermoso. Y que no entiende, porque tienes que mirar la luna, las estrellas, el sol. Porque nosotros estamos bajo un calendario diferente. Nosotros estamos bajo un calendario eterno. Y que Dios ha decidido intervenir en este tiempo. La corte real está dando decretos de vida. Así como estos prepararon al pueblo de Dios trampas y trampas, Dios estaba viendo y Dios está viendo. Amén. Y lo que prepararon para Daniel, Dios me dice que no alcanzaron a llegar. Porque cuando con Daniel estaba el león de la tribu de Judá allí, con el rugir de él, ¿qué podías pasar? Nada. El mismo león estaba sentado ahí. Y los leones como gatitos ahí. Amén. Pero entonces miramos. Entonces, de esa circunstancia, de esa batalla que salió, un edicto que le conviene al pueblo de Dios. Esa victoria no fue Daniel, fue su fe y su confianza en Dios, en la fe que Dios había puesto a escogerlo y poner en ese reino, para estar avistado a las 70 semanas que habló el profeta Jeremías. Amén. Pues tenemos que leer Biblia, leer los tiempos proféticos. Cuando hay escuelas proféticas donde profecía, pero cuando hay un profeta de Dios, está Dios marcando un nuevo tiempo, está preparando un camino, está el Señor abriendo algo y la iglesia tiene que estar avistada como la tribu de Isaacar. La iglesia tiene que despertar. Entonces, viene aquí el Señor y le dice, y escribió entonces el rey Darío, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicado. ¿Qué escribió el rey? Paz. Porque el rey lo único que no le gusta es que le traigan guerra a su territorio. Y aquel que toque su paz de su territorio, o al que le ha puesto de su paz, el Señor nos quita. Amén. Entonces dice aquí, de parte mía es puesta esta ordenanza. Versículo 26, estamos en el capítulo 6 de Daniel. Amén. Que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Cada decreto de los reyes de Media hablaban del Dios viviente, Dios altísimo. Y hablaban de esto, de nuestro reino eterno. El reino tuyo y mío no tiene fin. Y tú estoy llamado a estar en esa eternidad. Amén. Por eso dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios te ha librado por los leones. De aquí darás testimonio. Yo en este camino, aquí, yo sé lo que son las batallas espirituales, pero también he visto físicas. Y yo digo, pero ¿por qué no pasan estas cosas como Daniel? Porque el mundo, lo que es el mundo, sí detecta lo que hay en ti. La oscuridad de ellos quieren apagar tu luz y la mía, porque ellos no la tienen, fueron derribados. Pero tú y yo estamos para traer luz, para que ellos cambien y sean transformados. Amén. Pero es una decisión. Sin embargo, este edicto que salió fue para Daniel. Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Dios lo tuvo ahí para 4 reinados. Y toda Arabia, el Medio, Persa, él está escrito en las crónicas de esos reinos. Pero es profeta de Dios, pero también lo llamaron este profeta. Porque como dijo Jeremías, en el capítulo 29, van para esclavitud, portados varonilmente, buscar la paz. Por eso, cuando Dios te posiciona en un lugar, busca la paz. Porque tú y yo somos pueblo de paz. Porque Dios, aquello que te pone a ti, va a procurar tu paz. Y aquel que toque tu paz que Dios ha puesto en ti, Dios se encargará. Amén.
porque tú tienes un cerco, un ángel y una espada de Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que te quiero decir. Este es un tiempo de reversiones de decretos contrarios. Dios está en el campo, pero hay que tener un corazón sano. Si yo hubiese tratado a las personas por lo que por su religión me han hecho o me hicieron, te puedo decir que por la mía también. Si es por religión, donde más palos me han dado en la mía. Pero ¿sabes qué? Porque no entienden. No pueden entender cómo Daniel en esclavitud, cómo Daniel en una tierra de esa podía ser honrado. Era que él había puesto su confianza en el Señor. Amén. Hay algo que dijo Daniel. Mi Dios envió su ángel. Daniel tuvo toda la noche conversando con el ángel del Señor. Esa palabra que Daniel puso ahí, no tuvo que defenderse con sus propias manos, ni su fuerza dentro del foso. Hay palabras, hay amenazas, hay conflictos alrededor, hay personas que te rodean como leones rugientes, pero de eso se encarga el Señor. Tú mantente firme en lo que Dios dice, guarda tu corazón, porque mucha gente necesita de ti, de mí. Amén. Que nadie quite y apague nuestra risa. Amén. Porque nosotros somos alabanzas caminando. Amén. Dice, porque ante Él fui hallado inocente. Y a Él tenemos que procurar que no agrademos al hombre. No tiene nada que ver. Sí, honremos y hagamos esto, pero tenemos que poner la honra, es al que merece la honra. Y que todo, ¿de qué hablaba el rey y el gobierno de allí? Hablaban del Dios de Daniel. Él evangelizó tanto Daniel en su corte, que cuando Jesús estuvo en su casa, pequeño, llegaron los sabios del oriente, en Mateo 2. Toda la semilla que tú siembres de bien, un día futuro, va a demostrar lo que tú hiciste. No esperes honra de hombre, con Dios es suficiente. Dice, ¿a quién le interesaba Daniel estar bien? Ante Dios. Amén. Y dice que Daniel no tuvo que defenderse con sus propias fuerzas dentro del foso. Dios mismo se levantó como su defensor, cerró la boca de los leones y perseveró la vida de que había permanecido íntegro delante de él. Amén. Por eso dice, porque fui hallado inocente, le dijo también, y delante de ti también. Nadie lo ocultó, se lo dijo al rey, porque tenía carácter. Amén. Amén. Dios siempre te va a poner la gracia y el favor. Dios no va a evitar circunstancias difíciles, pero si te pasa eso, ten la seguridad que lo que Dios permite es para demostrar que Él también está allí. Él dijo que estaría siempre caminando a nuestra diestra, dice el Salmo 91, que Él está a nuestra derecha y que Él salimos o entremos, Él está con nosotros. Amén. Y Él va delante de nosotros. Amén. Daniel dice que la presencia de los leones no significó ausencia de Dios. El decreto no significó abandono. La acusación no significó culpabilidad. El silencio de la noche no significó que Dios no estuviera obrando. Daniel permaneció fiel y Dios permaneció fiel. Pero si hoy estás atravesando un tiempo donde tu integridad está siendo cuestionada, no abandones tu lugar delante de Dios. No respondas a la conspiración con conspiración. No permitas que la injusticia transforme tu corazón. Permanece íntegro, íntegra. Permanece firme. Continúa orando y continúa creyendo. Porque hay un Dios que todo lo ve, el Dios viviente. Eso es lo que dijo acá. El Dios que ve, el Dios viviente que ve. Amén. Amén. Dice, el foso no puede destruir a quien Dios ha decidido guardar, porque hay un propósito. Si hay un propósito, puede presentarse, pero mira el propósito, porque ahí, hasta que no se cumpla esa visión completa, no nos vamos. Amén. Y la acusación no puede cambiar el veredicto a aquel que conoce la verdad. Dios lo conoce todo, por eso dice que Dios conoce todo. Este se pasó por otro alto, para abajo, apagadito para el foso de los leones. Amén. Y hay algo más profundo. Daniel no salió diciendo, yo vencí a los leones, sino mi Dios me libró del poder de los leones. El centro de testimonio no es la fuerza ni el Señor Dios que él sirvió.
Amén. Hay algo antes de terminar que dice que esos leones espiritualmente significa acusaciones injustas, conspiraciones, intimidación de oposición, persecución, amenazas y circunstancias que parecen tener la capacidad de devorar el propósito de Dios. Pero ninguna de ellas tiene autoridad definitiva cuando Dios decide guardar los suyos. La palabra del rey es contundente, él salva y libra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel 6, versículo 27. Daniel estuvo cerca de los leones, pero los leones no pudieron ejercer su poder sobre Daniel. ¿Por qué? Porque Dios estaba a su diestra. Amén. Dios necesariamente elimina el foso entre los extremos. Él puede manifestar su poder dentro del foso. Dios tiene esas circunstancias que nos ha hecho pasar para darnos la victoria, es para glorificarse sobre esas circunstancias y nosotros le demos la gloria. Amén. No temas a los leones, Dios todavía cierra boca de leones. Los leones pueden ruir y Dios tiene la última palabra. Pueden rodear, pero no pueden devorar lo que Dios guarda. Pueden intimidar, pero no pueden cancelarle el propósito. Pueden preparar un foso, pero no pueden convertirlo en un altar de testimonio. Daniel entró en el foso a causa de su integridad y salió en él convertido en una evidencia pública de que Dios salva, Dios libra y Dios gobierna. Yo daré el testimonio. Daremos el testimonio. Amén. Daniel entró al foso con acusación, pero salió con testimonio. Entró bajo sentencia humana, pero salió con la manifestación del poder de Dios. Y el mismo gobierno que había sido utilizado para ejecutar el decreto terminó reconociendo la grandeza del Dios de Daniel, del Dios viviente que tú y yo servimos. Amén. Hay algo que dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habla de temer? ¿Qué puede hacer mi hombre? Señor, pero hay una cosa que yo quiero, y es estar en tu presencia todos los días de mi vida y habitar en tu hermosura y contemplar tu hermosura e inquirir en tu santo templo. Inquirir significa, dame un camino, muéstrame un camino. Pero dice el versículo 13, yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, porque yo sé que mi Redentor vive y él puso su confianza. Amén, lo dijo también Job. Y entonces vamos mirando aquí, que entonces el rey escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaba en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Y dio el edicto que yo te leía, porque algo que me gusta es que él dijo esto, y fue el testigo, fue el mismo rey del Dios nuestro. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Que el Señor siga firmando tu corazón con la integridad de Daniel. Firme delante de Dios, aunque haya leones alrededor. Porque el Dios que cerró la boca de los leones sigue siendo el Dios que salva y libra. Te habla tu pastor y profeta Guillermo de Salamanca. Y que el rugido del león, como dice Amós, el rugido del león dice, rugirá el león, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Amós 3, versículo 3. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido de su guarida si no apresare. Quedará el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazado. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Porque no habrá nada que Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Damos gracias, Señor, porque para ti, Señor, león de la tribu de Judá, tú nos liberas y nos libras a tu remanente. Acordémonos que de un pueblo, y remanente siempre habla de un cash, de un poquito pueblo, seleccionado y escogido para poseer la vida. Que en este tiempo, yo solamente te puedo decir, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Por tu poderosa palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por ellas todas las cosas subsisten. Tú hablaste y fue hecho, ordenaste y existió. Tu palabra permanece para siempre, es fiel, verdadera y eterna. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aquí lo que tenemos que es aprender y mirar lo que seguimos. Esa joven cerró el día sobrenatural de ayer. Fue tremendo
Eso fue como a las 6 de la tarde, pero para mí la victoria fue de Dios en mi corazón, recordándome en mi ministerio, que el Señor me enseña a ver el corazón. Y si mi espíritu se une a otra persona es porque Dios está haciendo un llamado. Y Dios está haciendo un llamado hoy. Que estamos al servicio y que hay personas que necesitan ser liberadas de la opresión y del rugido de los leoncitos. Pero hay un león nuestro que se llama Cristo, que de cordero a león, Él vendrá a vestir su gloria y quiere encontrarte entre sus filas. Esa es la invitación, porque cuando te hablé, que inicié con el capítulo 6, es porque había cambiado un tiempo. Así que en este tiempo de que Colombia se está adaptando a cosas nuevas, aunque los leones rujan, nosotros estamos bajo el gobierno de Jesucristo. Colombia es de Cristo, mi casa es de Cristo, tu casa es de Cristo. Así que yo te invito hoy con esta oración a decirte, y esta bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga en ti paz. Y que la paz abundante de su salón, de Shirutista Mahalaka, esté sobre todos nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Y que su Santo Espíritu nos selle con el poder de su amor. Un nuevo tiempo, un nuevo gobierno y una organización. Pero sabemos que reinos pasan, pero su palabra no pasará. Dios pone los tiempos y los muros, pero el león está rugiendo por su remanente. Así que hoy, esa es la palabra que el Señor me ha dado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La casa de los que caminan hacia Dios es destruida totalmente, pero la casa de los que caminan con el Señor serán librados. No hay nada que Dios no haga por su pueblo. Hoy vamos a orar por el Salmo 27 y terminamos la alabanza por tu bondad. Amén. Nosotros busquemos al Señor siempre, que el Señor se encargará de guiarnos por el camino y senderos de bendición, de salvación, porque somos hijos de Dios Altísimo. Amén. Así que hoy, créele a Dios. Amén. Créele a Dios. Amén. Démosle la gloria a Dios. La bondad de Dios es la que sostiene esta nación. Y Colombia es de Cristo, mi casa es de Cristo. Y lo que Dios nos envíe y nos establezca, ahí, quien nos sostiene. Que Dios te bendiga. Y demos la gloria a Dios. Padre, gracias por tu tiempo. Todo lo que quiero, damos las gracias. Lo que necesito, Damos gracias. Para tu Dios es Dios. Bueno, así Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y gobierna la luz. Que Dios bendiga, que Dios bendiga a tu madre, bendiga a mi